invitarle a que vayamos a Dios en oración. Oramos. Padre, estoy delante de ti, estoy delante de tu pueblo, Señor, ese pueblo especial, ese pueblo redimido por tu sangre, Señor. Padre, está sobre mí una gran responsabilidad de presentar tu palabra. Te pido, Dios, que apartes mis ideas, mis deseos, mis anhelos, los apartes de mis labios. Que sea tu palabra llegando a nuestros oídos y a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. El tema de hoy, mis amados, es el valor de la palabra para Jesús, regla de vida para el creyente. Venimos abordando el libro de Mateo. Contextualizo un poco. ¿Se acuerdan que Juan llamó a la gente al arrepentimiento? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús entra a su ministerio y empieza con ese llamado también: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y respondió mucha gente, respondieron muchas personas al llamado del evangelio. Y a esa gente Jesús los llevó al sermón del monte, y ahí estamos. Y entonces Jesús expuso a sus discípulos, a los creyentes y a la multitud. Y entonces el Señor comenzó a enseñar los valores del reino a través de las bienaventuranzas que ya vimos. Y después de las bienaventuranzas, Jesús continúa exponiendo los valores del reino. Y llegamos entonces, mis amados, al capítulo 5, versículo 17, que expusimos hace 15 días. Jesús le dice a la multitud: no piensen que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlos, sino a darle cumplimiento. Jesús está dándole valor a la palabra de Dios, a la palabra revelada del Antiguo Testamento. Porque Jesús dice: no he venido a abrogar la ley o a los profetas. Abarca al Antiguo Testamento. Mis amados, la palabra de Dios es la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para nosotros ahora, pero para ellos era todo el Antiguo Testamento. Y Jesús les está dando crédito a la palabra. Por eso el tema, el valor de la palabra para Jesús. Regla de vida para el creyente, regla de vida para el discípulo. Y vimos también, de los versículos 21 al 26, vimos que Jesús enseña a los ciudadanos del reino el verdadero valor de la vida del prójimo. Ellos habían escuchado: no matarás. Pero Jesús eleva y dice: pero no es solo matar. Jesús dice también que es culpable el que se enoje contra su hermano, el que le diga necio o fatuo. Ese es digno de ir a juicio. ¿Se dan cuenta? Y así que, mis amados, el tema de hoy es eso. El tema que tenemos, hermanos, es el valor de la palabra para Jesús. Y esa palabra es la regla de vida. Fue la regla de vida, es la regla de vida y será la regla de vida. ¿Por qué? Porque Jesús dice que su palabra no pasará aunque el cielo y la tierra pasen. Será siempre la palabra de Dios. Y en primer lugar, mis amados, quiero compartir con ustedes el primer pensamiento, o la primera enseñanza, que está allí en la Biblia. Puede mantener su Biblia abierta, capítulos 5, 26 al 30. El primer punto es que en ese valor de la palabra para Jesús, y que es regla de vida para el creyente, el discípulo, debe honrar el matrimonio y evitando la infidelidad conyugal.
Sí. ¿Quieres ir conmigo a la Biblia en el versículo 27? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿A quién se le dijo? A Moisés. Y eso está dentro de los 10 mandamientos, está en Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Se le dijo a Moisés y a todo el pueblo de Israel. Amados, adulterio, ¿qué es el adulterio? Bueno, el adulterio, mis amados, es la relación íntima con la persona que no es el cónyuge. Esa es la relación marital entre una persona que no es, con una persona que no es el cónyuge. El pecado, hermanos, llegó a entorpecer el corazón del ser humano. El pecado llegó a dañar el corazón del ser humano, la mente de las personas, y entonces el pecado ha llevado a la humanidad, al ser humano, a cometer este pecado de inmoralidad. Jesús dijo, ustedes oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Pero qué dice el 28? ¿Estás conmigo? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Wow. Jesús la eleva. Porque ¿dónde comienza el pecado? ¿Dónde inicia el pecado? Primero, en el corazón. Hermanos, entonces el pecado no es necesariamente el acto físico. Jesús está diciendo que no solamente la intimidad entre un hombre y una mujer que no son cónyuges. Mis amados, ¿por qué? El creador del matrimonio, quien dotó al hombre y a la mujer con sus órganos, Dios es santo. Y la relación íntima entre un hombre y una mujer que son matrimonios es santo. Es santo entre una mujer y un hombre que son matrimonios, que son esposos. Y pide entonces Dios que sus discípulos sean santos en esta área. Vivan en santidad en esta área. El escritor a los hebreos exhorta duramente al pueblo judío nuevamente y le dice, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Pablo también habla y dice que los adúlteros, los fornicarios y adúlteros no heredarán el reino de Dios. Podrán ser líderes de la iglesia, podrán ser miembros de la iglesia, pudieron haber donado el terreno para construir el templo, pero eso no les garantiza el cielo, sino vivir la santidad en el matrimonio. Amados, ¿saben cómo dice la TLA? La 60 dice, honroso sea en todo el matrimonio, pero en la TLA dice, respeten el matrimonio manteniendo pura la relación de pareja. Tengan muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio y a los que practican inmoralidades sexuales. Desde el Antiguo Testamento, desde toda la Biblia, ha sido pecado y seguirá siendo pecado. Porque mientras el cielo y la tierra existan, su palabra seguirá firmes. Seguirá siendo las reglas del reino.
porque Dios no ha cambiado, Él es el mismo. Amados, ¿qué dice Jesús? Pero yo digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró, ¿en dónde? En su corazón. El que mira. Y no se refiere solamente al varón, sino también a la mujer. No levante la mano a la hermana y diga, qué bueno que yo estoy libre. Porque todos estamos expuestos. Mis amados, entonces Jesús no está condenando la intimidad en el matrimonio. Está condenando lo que se da fuera del matrimonio. Eso es lo que se condena, mis amados. No es pecado desear a tu propio cónyuge. No es pecado desear a tu propio cónyuge. Es la bendición más grande. El pecado está en desear a la persona extraña. La persona que no es tu cónyuge. El adulterio, de hermanos, destruye matrimonios. Pero sobre todo el adulterio, mis amados, es una rebelión deliberada contra Dios, contra su palabra. Quien le da rienda suelta a sus pasiones y entonces está manifestando su rebelión contra Dios mismo. Porque está quebrantando la palabra del Señor. No solamente el matrimonio, la intimidad fuera del matrimonio, no solamente es pecado, sino también hiere a los demás, al otro cónyuge. Lastima a la familia. Y eso tenemos que tener cuidado. Y la palabra entonces nos enseña, mis amados, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Hermanos, el que mira, ¿por qué? Porque es a través de la vista, el enamoramiento, es a través de la vista que entra el pecado al corazón. El ojo es como la ventana donde entra la oscuridad, al contrario de la luz. ¿Por qué creen ustedes que las bebidas, las empresas las presentan frescas, frías en los anuncios? ¿Por qué creen ustedes que las comidas y todo lo que venden los presentan atractivo? Porque por la mirada, por la vista, llega al corazón. Todo pecado, hermanos, entra por el ojo. Y este pecado va a llegar al corazón. En el corazón está el asiento de toda la maldad. Ahí se madura, ahí se planea todo, cómo se llevará a cabo. Y el Señor Jesús es tajante y directo. Mejor, ¿qué dice el versículo 29 en tu Biblia? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado. ¿A dónde? ¿Eso qué se entiende? ¿Qué es eso? Bien, dice el Señor Jesús. Por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, versículo 30, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Drásticamente, ¿no? Es drástico. Es radical el Señor.
quiero decirles de dónde viene la palabra caer. ¿Qué quiere decir la palabra caer? Porque en ambos textos, el 29 y el 30, si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, hermanos, la palabra caer viene del griego scandalizo. Eso quiere decir caer, de la palabra griega, escandalizo. Y de ahí esa palabra viene escandalizar. Este término, hermano, se refería antiguamente al gatillo de una trampa. Antiguamente hacían trampas para cazar diferentes animales. Y para que la trampa funcionara, ponían gatillos. Y cuando ese gatillo se movía, la trampa pues realizaba lo que tenía que hacer. Entonces, amados, ese término se usaba entonces para el gatillo de una trampa, lo que hace caer la trampa sobre la presa. Jesús dijo, mis amados, que el ojo y la mano es trampa que hace caer. El ojo y la mano es como ese gatillo que hace caer la trampa. Amados, el ojo es por el medio por la cual la tentación llega al corazón. Los ojos, o el ojo, mis amados, es instrumento por el cual el pecado se capta y se trae al corazón. Pero también la mano es un instrumento en la perversidad sexual. Mis amados, Jesús, ¿qué está diciendo? ¿Qué nos está enseñando al Señor? Jesús está enseñando a los ciudadanos del reino a tomar medidas drásticas. Y esas medidas son necesarias, amados, para evitar consecuencias drásticas. Porque el adulterio no solamente daña tu relación con Dios, sino daña al matrimonio, daña a la familia. Y Dios es directo. Y dice que hay que tomar medidas drásticas. Claro que Jesús no ha estado diciendo que físicamente tengas que sacarte los ojos. Es una hipérbole. Una hipérbole es una exageración. Lo que Jesús está diciendo es que actúes como si no vieras, como si no tuvieras mano, mis amados. Amados hermanos, lo que Jesús está enseñando es entonces a que se tomen medidas drásticas. Que vivas como si no tuvieses mano, como si no tuvieses ojos. Pero Jesús está hablando de aquellas miradas pecaminosas. Jesús está hablando de aquellas miradas que rápido te llevan a una imaginación. No está diciendo que no veas, sino es esas miradas pecaminosas, morbosas, perversas, que despiertan la imaginación. A esas miradas el Señor se refiere. Y a ese actuar. Mis amados, por eso Jesús habla de que su palabra es su palabra. Fue su palabra en el Antiguo Testamento y sigue siendo su palabra. Su palabra no pasará. Jesús le da el valor a la palabra y sube el nivel a la palabra. Y esa palabra, según el tema, ¿qué cosa es para nosotros? Regla de vida. Pregunto, ¿en verdad es regla de vida? Mis amados, entonces, pregunto, ¿exagera el Señor? Y aunque lo hiciera, Él es el Rey. Él nos llamó a su reino.
Él tiene derecho de poner las leyes, ¿no es cierto? Los valores del reino, hermanos, no han cambiado ni van a cambiar. En segundo lugar, mis amados, el valor de la palabra para Jesús, regla de vida para el creyente. Jesús hace un llamado a honrar el matrimonio y no al divorcio. No al divorcio. Dice versículo 31, ¿estás conmigo, por favor? También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dale carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mis amados, oíste que fue dicho, también fue dicho, dice Jesús. Cualquiera que repudia a su mujer. Y eso está en Deuteronomios. Está en Deuteronomios 24:1. Ahí está. Mis amados, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice las Sagradas Escrituras acerca del matrimonio? Dios dice en su palabra, hermanos, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué está enseñando Dios en Génesis ahí? ¿Qué está enseñando el Señor en esa palabra? Que, amados hermanos, el matrimonio es de por vida. El matrimonio es de por vida. Hermanos, pero el hombre en su pecado desvirtúa la palabra. Pero el ser humano en su pecado desvirtúa, relaja la palabra. ¿Acaso no es cierto? El ser humano en su pecado, mis amados, pervierte la palabra. Hoy en día, todo mundo, en todo el mundo está, ¿te vas a casar? ¿Estás a la antigüita? No, y ahora cada quien vive. ¿Para qué te vas a casar? ¿Para qué te vas a atar? Casarse es atarse. No, vive la vida. ¿Se dan cuenta el pecado hasta dónde lleva? Desvirtúa la palabra. Jesús dice que el matrimonio es hasta la muerte. Mis amados, dice Levíticos 20:10, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Así dice en Levíticos 20:10. Pero vean ustedes cómo relajaron la palabra. ¿Se acuerdan ustedes de San Juan 8? Cuando todos este montón de hombres llevaron ante Jesús a una mujer y le dijeron estos hombres, encontramos a esta mujer en el acto mismo. Según la ley dice que esta mujer debe ser apedreada y morir. Tú pues, ¿qué dices? Y yo pregunto, si lo encontraron en el acto mismo, ¿dónde está el varón? ¿Por qué presentaron solamente a la mujer? Si la Biblia dice en Levíticos 20:10, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Pero acomodaban la palabra a su gusto, a su antojo. Y Jesús viene y dice, no, respeten el matrimonio. Mis amados, Jesús va a decir, ellos llegaron a decir y a tener, la carta de divorcio era por cualquier cosa. Por cualquier cosa. No te planchó la ropa, merece divorcio. No te hizo la comida como a ti te gusta, merece el divorcio.
Pero ¿qué dice Jesús? Salvo por causa de fornicación. Pero más adelante el Señor va a enseñar a perdonar. A perdonar. Antes de eso viene el perdón. ¿Qué con el perdón? Pero bien, aquí está Jesús. Hermanos, los fariseos interpretaban la enseñanza de Moisés sobre el divorcio en el sentido de que un hombre podía repudiar a su mujer por cualquier motivo, sentido que lo podía hacer en cualquier momento. Pero ¿qué dice el que dio las leyes? ¿Qué dice el autor de las leyes? ¿Qué dice el dueño del reino? ¿Qué dice el Señor Jesús? Mis amados, el Señor Jesús va a decir que solo la fornicación y el adulterio puede llevar al divorcio. Pero antes decía, está el perdón. Hermanos, no relajemos la palabra. Ninguno de nosotros está autorizado a suavizar la palabra. No es como la leche, si quieres de lactosada o light. No es como ese refresco negro. No. La palabra es la palabra pura. Como Iglesia Reformada sostenemos la predicación pura de la palabra. O la pura predicación de la palabra. Es que es la palabra pura. Mis amados, no relajemos, no pongamos la palabra a nuestro antojo. ¿Cómo estamos en esta parte, mis amados, en cuanto al matrimonio? Honremos el matrimonio, no al divorcio. ¿No será que también usted está pensando, ha pasado por su mente que quiere desligarse del matrimonio por cualquier cosa? Por último, mis amados, el valor de la palabra para Jesús, regla de vida para el creyente. Honrando la palabra. Pero también hablar verdad. ¿Qué dice? Vea tu Biblia conmigo. ¿Y qué dice la palabra del Señor en el versículo 33? Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, si no cumplirás al Señor tu juramento. ¿Sí? Hermanos, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir eso, perjurar? Perjurar quiere decir tomar el nombre del Señor en vano. Perjurar quiere decir también no faltes a tu juramento. Eso quiere decir perjurar. ¿Dónde está escrito eso? Está en Levíticos 19:11. Dice Levíticos 19:11: no hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis no mentiréis el uno al otro, perdón. Y dice el 12: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Números 32. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mis amados, Jesús dice ahí: además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Sí, ya leí algunos textos, hay muchos más. Que Dios le dijo a los antiguos: no dirás falsos testimonios. Jesús dijo: no jurarás, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, dijo el Señor en el Antiguo Testamento. A eso se refiere, hermanos. Hay que honrar la palabra de Dios y honrar la palabra humana. Si diste tu palabra, cumple tu palabra. Pero hoy, ¿qué dice? Papelito habla. Delante del Señor, palabra es palabra. No necesitamos papel. Mis amados, el valor del reino, fíjense, escuchen bien esto. Los valores del reino es hablar verdad. Esos son los valores del reino. Que en el reino todos hablemos verdad. Eso ha sido, eso es y siempre será hablar verdad.
El rey, hermanos, el rey de los cielos no hace reformas, solo eleva las leyes a la categoría de los ciudadanos del reino. Tenemos que honrar la palabra de Dios, y hermanos, y también tenemos que honrar nuestra palabra. Por eso Pablo le dice a los efesios: cada uno hable verdad con su prójimo. El que mentía ya no habla más mentira, hable verdad. Honremos la palabra de Dios y honremos nuestra palabra como ciudadanos del reino. Versículo 34, ¿estás conmigo? ¿Qué dice el 34? Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Hermanos, ¿por qué dice Dios así? Porque el Señor está aquí mencionando: no jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabello. Hermanos, ¿por qué las personas tienen necesidad o se ven obligados a jurar? Eso ha sido un problema de siempre. ¿Por qué las personas se ven obligadas a jurar? Se ven obligadas a hacerlo para convencer a las personas, aunque no sea verdad. Se ven obligados, hermanos, para ganar la confianza de las personas. Ah, sí, está diciendo verdad porque está jurando. Los fariseos, hermanos, acomodaron la palabra a su manera. Ellos dejaron de jurar en el nombre de Dios y empezaron a jurar en el nombre de ¿quién? Del cielo, de la tierra, y empezaron a jurar por cualquier cosa. Y juraban por Jerusalén. Dejaron de jurar porque ellos decían: si juramos en el nombre de Dios, entonces hay que cumplir. El que jura en el nombre de Dios debe de cumplir, y si no cumple, viene castigo. Y entonces agarraban a los indoctos y los convencía: tú jura, ¿no? Tú sí debes jurar por Dios, pero nosotros vamos a jurar por el cielo, por la tierra. Y dice Jesús: no, Dios está en el cielo y Dios está en la tierra. No hay lugar donde no esté Dios. Dios está aquí, Dios está en tu casa, Dios está en la oficina, Dios está cuando te para el de tránsito, Dios está en todas partes. Y no podemos jurar por nada. Mis amados, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, mis amados, porque es el estrado de sus pies. Y les decía yo, los fariseos y escribas elaboraron un sistema de juramentos, hermanos, que les permitía engañar, que les permitía, mis amados, simular. Eso hacían ellos. Y Jesús dice: los ciudadanos del reino no tienen necesidad de jurar. Los ciudadanos del reino, la palabra de Dios es suficiente y la palabra de él o de ella es suficiente. No hay necesidad de jurar, está diciendo el Señor. Hermanos, ¿por qué? Porque jurar es superfluo. La palabra, mis amados, dada debe de ser suficiente. Y Dios gobierna en el cielo y en la tierra, y no tenemos por qué jurar por algo o por alguien. ¿Qué dice el versículo 37? ¿Estás conmigo? Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué dice Jesús que vamos a hacer? Si dijiste sí, pues sí, cumplamos. Si dijiste no, pues no. Dios no está diciendo: si dijiste no, ahora tienes que hacerlo. No, no, no. Pero los ciudadanos del reino deben
respetar su palabra, la palabra del Señor y la palabra de él o de ella. Los ciudadanos del reino no tienen la autoridad de agarrar la palabra y relajarla. Si Dios dice ama, amar. Si Dios dice perdona, perdona. Si Dios dice orar sin cesar, ora sin cesar. Mis amados, Dios está enseñándonos entonces los valores del reino. Jesús vino, mis amados, a construir su reino sobre la verdad. El reino de Dios está construido sobre la verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. El evangelio de Dios es la verdad. El Espíritu Santo es espíritu de verdad. Y Dios demanda que tú y yo hablemos y andemos en la verdad. Nuestro hablar, hermanos, debe ser sencillo, pero sincero. Ese debe ser nuestro hablar. No debe ser necesario reforzar nuestras palabras con juramento. No es necesario. ¿Cómo estamos, hermanos, en estos temas que hemos abordado? A manera de conclusión. Conclusión, entonces, pasemos ahora y vamos a ver a forma de resumen los 3 puntos que vimos. El valor de la palabra para Jesús, regla de vida. ¿Para quiénes? Para nosotros, para mí. Hermanos, entonces, honrando el matrimonio, evitando la infidelidad conyugal. No hay medias tintas con Dios. Honroso sea en todo el matrimonio, en todo. Y en la versión 60, y el hecho sin mancilla. Y en otra versión dice, y el acto sexual sin mancha. Y también, mis amados, honrando el matrimonio, no al divorcio. Yo no sé cómo estás con tu fidelidad con tu matrimonio. Yo no sé si has estado maquinando algunos pensamientos pecaminosos y planeando y madurando algunas ideas pecaminosas. O no sé, yo no sé si pudieras estar viviendo en una intimidad fuera del matrimonio. Entonces Dios no es tu Dios. El Rey Jesús, el Mesías, no es tu Señor. Te estás engañando a ti mismo. O si estás jugando con el matrimonio, me casé, pero vamos a probar. Si no funciona, pues cada quien va a agarrar su camino. No. El creador del matrimonio dice que sí funciona. Y funciona muy bien. Y por otro lado, también vimos, mis amados, que hay que honrar la palabra, hay que hablar verdad. Honrar la palabra de Dios y honrar tu palabra. No es necesario jurar. Así que, mis amados, Jesús dio el valor a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, recuérdense, mientras permanezca el cielo y la tierra, la palabra de Dios permanece. No deja de ser la palabra. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros? ¿En verdad es regla de vida? No sé si usted se acuerda, pero cuando usted hizo profesión de fe, hay una pregunta que dice, ¿crees que las escrituras, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, es la regla de fe y conducta? Sí. Los que oficiamos, los que recibimos miembros, los ancianos en las congregaciones y misiones, también hacen eso. En verdad, la palabra debe ser la regla de vida en todas las áreas. Si nos pesáramos en una balanza, ¿cómo estaría? ¿Pesaría más nuestra obediencia y fidelidad a la palabra o nuestro orgullo y desobediencia? Mi amigo, tú estás a visita de hoy con nosotros.
Tal vez estás diciendo, no, lo que bueno que no soy miembro de la iglesia. Amigo, no pienses que también escaparás. Porque la Biblia dice que Dios no dará por inocente al culpable. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Creyentes y no creyentes necesitamos venir a Jesús, porque de una u otra forma le fallamos a su palabra y fallamos de vivir de acuerdo a su palabra. Necesitamos a Jesús. Él es el único que puede ayudarnos a vivir una vida como herederos y ciudadanos del reino. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra y el llamado que nos haces a vivir de acuerdo a tu palabra. Señor amado, conoces el corazón de cada uno de nosotros. Nadie puede escapar. Si alguien, Señor, deliberadamente está desobedeciendo tu palabra, Señor, habla a su corazón, apártalo, Señor, del pecado. Y si alguien, Señor, de nosotros ha estado maquinando, dando lugar a los pensamientos e ideas pecaminosas, habla a nuestro corazón, redargúyanos, Señor, y ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes a caminar en santidad, que nos ayudes a caminar en obediencia. Gracias, Señor Jesús, eres nuestro ayudador. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Bien, hermanos, vamos a seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios a través de las alabanzas, a través de nuestro canto, y vamos a adorar a aquel que está sentado justamente en su trono, aquel al que venimos a adorarlo, al cual formó las olas, la arena, las estrellas y todo lo que nosotros gozamos. Amén. Así que digamos todos juntos, contempla a Dios. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos, tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. A Dios, en su trono está, venid y adorad, contempla al Rey
clavos en dolor, Él llevó el mal del pecador. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contemplados, en su trono está, venid y adoradle. Contemplar al Rey, nadie es como Él, venid y adorar. Contemplar a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contemplar al Rey, nadie es como Él, venid y adorar. Reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre. Y a ese Dios que reina por siempre y hasta la eternidad, es al cual rendimos hoy nuestra adoración, nuestra alabanza, al cual le cantamos con gozo y con entendimiento, porque es el que está sentado en su trono. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol.
ese Señor que vive en nosotros y que se sacrificó y que recientemente recordamos esa obra maravillosa. A ese Señor cantamos porque Jesús es el Señor. Amén. Así que cantemos con gozo y entendimiento. Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo pobre sin mancha, entre nosotros vivió. Asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció. Siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo pobre sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, tú eres Señor, el Señor, tú eres Señor, el A Él sea la gloria por siempre.